Hola, muy buenas. Somos integrantes del despacho de Asidi y en este caso queremos comentar las pautas referentes al nuevo reglamento de extranjería que ha sido publicado con fecha 20 de noviembre del 2024 y entre en vigor con fecha 20 de mayo del 2025. En concreto, nos gustaría hablar en este vídeo sobre los arraigos, sobre las nuevas figuras de arraigos que tenemos dentro del nuevo reglamento y que están plasmados dentro del artículo 125. Y en este caso, pues son arraigo de segunda oportunidad, arraigo sociolaboral, arraigo social, arraigo socioformativo y arraigo familiar. Sí. Bueno, pues el primero de estos arraigos, pues estamos leyendo que es el arraigo de segunda oportunidad. ¿Este arraigo de qué se trata? Pues recuperar una residencia que no he podido renovar por algún motivo. ¿Vale? Vemos que también este arraigo, ¿cómo va a ser utilizado? Para mi parecer, por muy pocas personas. Porque le pide que se puede recuperar una residencia de 2 años atrás, a la fecha de la presentación de la solicitud. Entonces puede ser que sea un inicial que no ha podido renovar o algún otro tipo de permiso que no haya podido renovar. Eso sí, marca la excepción de que no se puede renovar o no se puede tener esta segunda oportunidad con una tarjeta dada por circunstancias excepcionales. En este caso no pueden ser de arraigos. No podemos recuperar esa tarjeta. Por lo tanto, ya miraremos cómo las instrucciones nos van desarrollando. Pero se trata de recuperar una residencia que la he tenido caducada y no la pude renovar por algún motivo. Claro, aquí tampoco podrán entrar los estudiantes, ¿no? No, porque los estudiantes tienen una estancia, no tienen una residencia. O sea, un estudiante es una estancia, una residencia no es. Tampoco podrán entrar, como digo, los que han perdido o no han podido renovar la tarjeta de un arraigo. Ahí no podrán recuperarla. Tendrán que hacer otro tipo de procedimientos. A mi parecer, podrían haber creado una norma en la cual la segunda oportunidad para una tarjeta de hace 10 años atrás que la perdí por antecedentes penales. Claro. Cancelé mis antecedentes penales en 5 años y ahora ya estoy totalmente suprimidos mis antecedentes policiales y cancelado mis antecedentes penales. Por lo tanto, puedo recuperar esa tarjeta que la tuve hace 10 años atrás. Pero la norma no ha sido así. Persona extranjera que tiene en España antecedentes penales no podrá obtener ni la primera solicitud de autorización de residencia ni tanto renovarlo, con lo cual hay que carecer de antecedentes penales o policiales en España. Pero claro, un posible delito cometido por una persona que tuviese una sentencia, tuviese que cumplir la condena y finalmente esperar el tiempo de buena conducta para poder cancelar esos antecedentes penales. Todo eso lleva tiempo, en algunos casos superior a 3 años, 4 años, 5 años, con lo cual lo vemos muy poco viable porque dice haber sido titular de una autorización de residencia en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación solicitud. Esperemos que en alguna instrucción nos aclaren y ojalá nos den la oportunidad de recuperar esa residencia de más años atrás. Exactamente. Vamos Pero a ver. ¿tú crees que podrían entrar dentro de este supuesto las personas que han tenido, por ejemplo, una autorización de residencia no lucrativa que no han podido renovar, o los inversores, o los la residencia, cualificados? es que hay que poner en claro esto. Este reglamento, ¿vale?, es de la ley 4/2000. Por lo tanto, es del régimen general. Por lo tanto, ¿qué tarjeta nos han dado bajo el régimen general? Una residencia no lucrativa está en el régimen general, la podré recuperar. Pero una tarjeta de inversor, esa me la da la UGE. Por lo tanto, está bajo la ley 14/2013. Exactamente. Entonces, La ley de emprendedores. posiblemente me digan que no entra dentro del marco del régimen general. Pues por eso necesitamos instrucciones. Por lo tanto, si yo he perdido mi tarjeta de residencia por inversor o altamente cualificado, veremos a ver cómo nos da la instrucción si podemos recuperar este tipo de tarjetas que no es que la he perdido, la dejé de renovar y he vuelto antes de los 2 años y puedo plantearme una recuperación. Pero veamos, la del régimen general lo tenemos claro. Cuenta ajena inicial, cuenta propia inicial, renovaciones, residencias no lucrativas.
residencias por reagrupación familiar, Exacto. podríamos llamar. Bueno, habría que examinar muy bien. Pero una residencia por arraigo social, por arraigos de los nuevos, que la pierda, no la voy a poder recuperar. Tendré que hacer otro procedimiento distinto, ¿vale? Ya lo iremos aclarando más adelante. El siguiente arraigo, ¿cuál es? El siguiente arraigo es arraigo sociolaboral. Claro, que es el antiguo arraigo social, ¿vale? Por hablar de antiguo, porque todavía a fecha de ahora todavía lo tenemos en vigor, al arraigo social como lo conocemos. Pero eso se transforma en el arraigo sociolaboral. ¿Qué nos piden? Bueno, como requisito general, 2 años a todos los arraigos, ¿vale? Como un requisito general, un punto que quiero aclarar pero muy fundamental es que ahora, para la presentación de las solicitudes, nos van a exigir la tasa, ¿vale? Eso era algo que no había en el antiguo reglamento, por lo tanto, podríamos esperar a que nos requieran la tasa, pero ahora hay que ya adjuntar la tasa, ¿vale? Ya nos dirá la administración cómo vamos a hacer con el número del NIE, porque hace falta para ponerlo en la tasa. Claro, aquí Vale. pensamos que podría ser un número del NIE genérico o pues algún número que nos asigne la administración. Alguna modificación también en el mismo modelo 790, bueno, ya veremos. Pero es un requisito principal, esencial, digamos así, dentro de los requisitos generales, la tasa, ¿vale? Pero este arraigo sociolaboral, ¿qué nos exige? 3 cosas. Acreditar la permanencia de 2 años, el antecedente penal debidamente legalizado o apostillado y el contrato de trabajo. Y este contrato, pues, nos van a permitir uno o varios contratos y también nos van a permitir que sea de 20 horas semanales, ¿vale? Lo que sí tenemos muy claro que el contrato tiene que ser con una cláusula no inferior a 1 año, ¿vale? También existe para contratos temporales, que es otra cosa distinta, ¿vale? En el cual puede haber uno o varios contratos. Concadenados. Exactamente. Entonces, eso ya lo veremos cómo nos desarrolla la institución. Pero lo principal sería 2 años, antecedente penal y el contrato de trabajo. Lógicamente, los demás requisitos generales, pasaporte, tasas, ¿vale? Todo eso irá dentro del expediente. Aquí la novedad en ese tipo de arraigo sociolaboral radica en el hecho de que se nos está permitiendo presentar un contrato a tiempo parcial, incluso con 20 horas semanales. Con el reglamento anterior tuvimos que presentar un contrato de trabajo de entre 30 a 40 horas semanales, siempre con el salario no inferior al salario mínimo interprofesional. Aquí en este caso la novedad está en el que podemos presentar un contrato con 20 horas semanales, pero también con el salario proporcional al salario mínimo interprofesional en función de las horas que tenemos dentro del contrato. Con lo cual, pues por ejemplo, si presentamos un contrato con 20 horas semanales, el salario mínimo interprofesional en 2024 es de 1.323 euros, pues un salario del contrato que es de 20 horas, podría ser de unos 700 euros o 800 euros, que es inferior al salario pero mínimo. hay una cosa que hay que marcar, que lo dije ayer en la formación que nos dieron ahí en el colegio, en el CAM. Pues hay una parte que dice uno o varios contratos de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Ya tenemos entendido que es el salario mínimo interprofesional. O el salario establecido en su caso en el convenio colectivo aplicable en el momento de la solicitud, en proporción a la jornada trabajada. Claro, puede ser que si el contrato de trabajo tiene un convenio colectivo que no lo tienen las empleadas de hogar, si mi contrato es de la construcción y me hacen por 20 horas semanales, lógicamente pues haré la proporción de esas 20 horas semanales, porque el convenio colectivo me establece ya un salario. Pero el que no tenga convenio colectivo me está diciendo claramente que garantice al menos el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si tengo 2 contratos o un solo contrato de 20 horas, ¿qué pasa? Que tengo que poner el salario mínimo interprofesional de 1.323. Ya no le podré poner 600 o la mitad. La parte proporcional. ¿Vale? O sea, la parte proporcional, a mi entender, es para el que tiene un convenio colectivo. Y el que no tiene convenio colectivo, el salario mínimo interprofesional. Entonces, ahí vamos a tener posiblemente que nos aclaren bien, porque las empleadas de hogar no tienen un convenio colectivo. Lógico. ¿Vale? Y hay otras actividades que de pronto también no lo tienen. Entonces, habría que ver si para esos que no tienen convenio colectivo va a ir el salario mínimo interprofesional, aunque sean las 20 horas semanales. Vamos a verlo. ¿Vale? Pero quede esa duda. De momento, el arraigo sociolaboral
La ventaja es que no tenemos que esperar 3 años de permanencia aquí en España. Y además podemos presentar varios contratos, tal como venimos presentando con el reglamento anterior, con lo cual, pues si nos exigen mínimo 20 horas semanales, podemos presentar, por ejemplo, 2 contratos dentro de la misma actividad, que podría ser, por ejemplo, servicio doméstico, con un contrato 10 horas semanales y con otro también 10 horas semanales. Tenemos 20, con lo cual cumplimos con el requisito exigido de 20 horas semanales como mínimo con el contrato de trabajo. Lo que es el salario, ayer en el colegio estuvimos hablando que, por ejemplo, en este caso, consideramos algunos que si con un contrato me van a pagar 400 euros y con otro 400 euros, pues proporcionalmente supera la mitad del salario mínimo interprofesional debido a que las empleadas de hogar, en este caso, no se erigen por convenio colectivo, pues eso podría ser viable. Pero tal como dice Jorge, tenemos que esperar también algunas aclaraciones, puesto que en algunas partes el nuevo reglamento es poco preciso. Exactamente. Bueno, el siguiente arraigo. El siguiente arraigo es el arraigo social. Claro, al darse cuenta, cuando hablamos del arraigo social en el nuevo reglamento, cuidado porque no estamos hablando del arraigo social del antiguo reglamento. El arraigo social del nuevo reglamento no nos exige un contrato de trabajo. Lo que nos está solicitando es que demostremos que tenemos un vínculo familiar en línea directa con una persona que tenga tarjeta de residencia, no nacionalidad española, cuidado. Aquí nos dice que el familiar tiene que tener tarjeta de residencia, ¿vale? Una residencia. Por lo tanto, no confundirse con, es que tengo mi familiar con nacionalidad española. No, porque a él le toca, pues, residencia para familiares de españoles, que está en el artículo 96 en adelante. O sea que no, eso no corresponde al arraigo social, ¿vale? Pero si tengo este familiar en línea directa, padre, madre, hijos, entonces podría mi familiar ayudarme para tener este permiso o esta autorización de residencia y me la entregan con autorización para trabajar, ¿vale? ¿Y qué nos pide como requisito principal? Que el familiar, pues, tenga unos ingresos suficientes del 100% del IPREN, que actualmente en el 2024, a fecha de ahora, diciembre, está en 600 euros, ¿vale? Pero lo que no nos aclara es que si va a regirse bajo algún requisito de reagrupación familiar. Ahí no dice reagrupación familiar, dice claramente el 100% del IPREN, o sea, es como que mi familiar tuviera unos ingresos de 900 euros, ¿vale? Aunque le quede 300, se sobreentiende que para mí son esos otros 600, ¿vale? Entonces, no me exige que mi familiar tenga que ganar una nómina de 1.500 ni una nómina de 1.200, sino que mi familiar demuestre que tiene 600 euros en su nómina para mí. Por lo tanto, si tiene 900 euros, se sobreentiende que 600 euros puede destinarlos para mí, aunque a él le queden solo 300 euros. Vale. Al menos el reglamento no lo especifica y entendemos que esa exigencia de acreditar al menos 100% de IPREM o 600 euros en 2024 corresponde al familiar residente. Claro, o sea que no se rige, en ninguna parte dice que tengamos que regirnos en base a los requisitos de la reagrupación familiar, ¿vale? En la cual yo como el familiar tengo que tener el 100% para mí, luego el 50% del IPREM para el siguiente familiar y para el siguiente familiar otro 50%. No, aquí dice el 100% del IPREM. O sea que yo como español, a secas. Yo como español, si gano 900 euros, pues le ayudo a mi cónyuge o a mi hijo a que tenga los papeles bajo esta modalidad del arraigo social, ¿vale? Otra novedad dentro de este arraigo social radica en el hecho de que si no contamos con los familiares residentes legales en línea directa, pero disponemos de alguna posibilidad de acreditar nuestros ingresos que podrían provenir del país de origen o del trabajo por cuenta propia, podemos realizar un informe de integración social ante las autoridades de nuestra comunidad autónoma, informe de arraigo, tal como lo llamamos en este momento, que va a recomendar a la Oficina de Extranjería, que no será vinculante, pero va a recomendar la concesión de nuestra autorización de residencia. Igualmente, esta autorización de residencia será concedida para residir y trabajar, como por cuenta ajena, tanto por cuenta propia.
O sea que, con otras palabras, si no contamos con un familiar, pero podemos acreditar de alguna manera los ingresos propios y se plasma dentro de este informe de esfuerzo de integración, podemos obtener igualmente una autorización de trabajo o residencia por cuenta ajena o por cuenta propia en virtud de este nuevo arraigo social. Exactamente. Bueno, también una cosa que quiero aclarar, dentro de todos esos arraigos, en ninguna parte aparece la figura de cuenta propia. Y yo determino por una sola razón, porque todos los permisos, a partir del 20 de mayo, están autorizados para trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Todos los tipos de arraigos. Todos. Tanto los arraigos como los cuentas ajenas iniciales. O sea, cuando yo tengo la tarjeta, cuando me den la tarjeta, estará autorizado para trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Entonces, parece que la figura del cuenta propia no aparece porque va a estar ya implícito en las tarjetas de residencia. Entonces, eso puede ser un motivo por el cual no vemos un arraigo social por cuenta propia. Son permisos abiertos, no como ahora, Abiertos, donde nos donde conceden están... bien por cuenta ajena o bien por cuenta Exactamente. propia. Entonces, eso puede ser el motivo por el cual no se habla de cuenta propia. Lo que antes se podía hacer por cuenta propia porque es muy específico. En el antiguo reglamento, pues en el nuevo reglamento ya no vemos esa figura de cuenta propia. Será porque todos los permisos vienen ya abiertos para todo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y siendo inicial, cosa que no pasaba con el antiguo reglamento. El siguiente arraigo es el arraigo socioformativo. Ujú. Es equivalente, digamos, por el sentido que se le da al arraigo para la formación que tenemos con el anterior Sí. reglamento. Sí, lo que pasa es que este arraigo socioformativo pues nos pone, digamos, varios supuestos para poderlo obtener. El primero, estar matriculado en una formación, debidamente reglada, lógicamente, y que planteemos la solicitud 2 meses antes de empezar la formación. ¿Vale? Pero también nos aclara, porque con el antiguo arraigo de la formación, ¿qué hacíamos? Una solicitud en la cual nos comprometíamos a hacer una cualificación profesional de acuerdo a las familias de cualificaciones profesionales que mirábamos en el Servicio Público de Empleo, pues mirábamos el catálogo y elegíamos algún tipo de cualificación profesional. Ahora lo que nos dice claramente, permíteme, para las personas que se comprometen a realizar una formación promovida por los servicios públicos de empleo y orientada al desempeño de ocupaciones incluidas en el catálogo, ¿vale?, que se refiere al artículo 75.1, que son el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Por lo tanto, tenemos que mirar cuáles son esas difíciles ocupaciones y de acuerdo a esas inscribirnos, decir que vamos a comprometernos a hacer una de esas. Ya no puedo elegir cualquier cualificación profesional, ¿vale? Por lo tanto, ojo, vamos a ver cómo sacan esa instrucción en el momento, porque sí tenemos claro es el que se matricula 2 meses antes tiene que presentar la solicitud para el arraigo socioformativo. Y una cosa que es novedosa, que también se va a exigir un informe de integración social. Ojo, cuidado, no es informe de arraigo, ¿vale? Se llama informe de integración social. Si alguna persona me está viendo ahora mismo, el informe de integración social se llamaba antiguamente a ese informe que presentábamos en el arraigo social. Ahora este informe de integración social vuelve a aparecer, pero en el arraigo socioformativo, ¿vale? Todos los que nos están viendo, a ver si nos dan un like, se suscriben con nuestro canal. Eso nos ayuda mucho para seguirles informando a todos ustedes, ¿vale? Seguimos. Bueno, de todas formas, el arraigo socioformativo, por lo que entendemos, tiene que ser una formación de corta duración, digamos, ¿no? Que no Sí, pueden pero ser también formaciones. date cuenta que dentro de este arraigo también puede ser una formación de grado superior que dura 2 años, porque le podríamos renovar por otro año más. O sea, son, digamos, de corta duración, estamos hablando en el sentido de que no sea, oiga, voy a estudiar a la universidad. Ya, porque eso requiere mayor plazo de Exactamente, de estudio. estudios. No sabemos si esa instrucción va a salir, bueno, el que esté estudiando en la universidad porque decidió estudiar en la universidad, le den más plazo para renovar. Pero por lo general el socio formativo está orientado para profesiones de corta duración. Bueno, corta duración hablamos pues una profesión de 2 años, que sería formación profesional de grado superior, ¿vale? Por lo tanto, ya veremos cómo viene esta situación.
y también nos va a autorizar a trabajar finalmente. Sí, sí, viene aparejado una autorización para trabajar por 30 horas semanales desde el comienzo de la tarjeta de residencia, cosa que en el antiguo arraigo de la formación era un fallo que no se podía trabajar hasta que no termine la cualificación y con el título en la mano ir a buscar empleo, que muchas empresas pues no le daban el contrato de trabajo porque querían darle de alta y no podían. Querían que trabaje ya, no querían para que trabaje dentro de un mes hasta que le resuelva la administración. Entonces, parece que eso se dieron cuenta, el experimento de 2 años ha sido ahora y bueno, pues hemos visto que no ha resultado y ahora en el nuevo reglamento, pues ese parche que hicieron en el antiguo, pues en el nuevo reglamento, como todo es nuevo, pues Está han puesto, solventado de alguna manera. lo han solventado de alguna manera, pero eso sí, con algunas otras exigencias que no teníamos en el antiguo reglamento. Como informe de esfuerzo de integración. Exacto, o que tengamos que ir a una cualificación profesional del catálogo de edificio y cobertura. O sea, eso tampoco había. Exactamente. Y eso vamos a ver cómo lo van a instruir a partir del 20 de mayo, ¿no? Exactamente. Vale. De todas formas, todas esas formas de arraigo llevan unos requisitos genéricos y en este caso nos exigen la permanencia durante al menos 2 años en España antes de presentar ese tipo de solicitudes. Pero la novedad radica en el hecho de que no se va a tomar en cuenta, no será computable el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de la solicitud de protección internacional hasta su resolución firme. O sea que esas personas que solicitaban asilo tenían en primer lugar una hoja blanca, digamos, con la foto que justificaba admisión de la solicitud a trámite y posteriormente hasta la concesión de esas tarjetas provisionales rojas de asilo que permiten permanecer en España, incluso realizar actividad laboral, pues esta situación de permanencia como solicitante de protección internacional ya no cuenta para acreditar esos 2 años de estancia regular en España. Sí, vamos a ver. Aquí definitivamente los que han solicitado protección internacional, que es el dichoso asilo, inclusive los de Ucrania que tienen una tarjeta de protección temporal que también se les está considerando como protección internacional, lógicamente pues se quedan fuera de este nuevo reglamento. Hay que ser concretos. Mientras no haya un nuevo Consejo de Ministros que dé alguna opción, pero dentro de lo que es el texto del propio reglamento no hay opción para ellos. Posiblemente el Ministerio de Interior ha intentado de alguna manera dar a entender a los solicitantes de asilo, que son muchísimos en esos momentos en España, que no es la vía así, digamos, más adecuada y más apropiada para regularizarse. Es que Han tratado de excluir de alguna manera esa intención de solicitar asilo para luego, de alguna manera, regularizarse en España, dando a entender que no vayan por ahí. Que no es la vía apropiada porque, hombre, el asilo es una circunstancia muy, pero muy excepcional de una persona que tiene un problema muy serio con su país. Una guerra, un desplazamiento, una situación. Y si es una situación muy personal, tenemos que mirar cuál es esa situación personal, porque un asilo, pues por lo general, oiga, si vengo de una guerra, está notorio, está en las noticias. Pero si vengo porque me amenazan en mi barrio un grupo armado, bueno, pues habrá que mirar cuál es ese grupo armado. Y además, todos los que han pedido protección internacional, lo que han hecho es una hoja donde han declarado qué les pasa en su país, pero no han aportado ninguna prueba. Por lo tanto, no es tan fácil. ¿Por qué se ha quedado en tramitación? Pues muchas veces la administración no puede con tantas solicitudes y se va acumulando y eso pues ha dado pie pues a que vamos a seguirle dando luego la tarjeta roja por un año y no pueden hacer otra cosa. Pero una forma de quitarse de en medio tantos expedientes de asilo pues es poniendo unas reglas nuevas en las cuales no sea atractivo el asilo porque ese asilo no computa para más adelante tener yo un permiso de residencia normal por la vía del régimen general, ¿vale? Porque eso es del régimen general. Bueno, nada. Otra vez, ponernos un like, suscribirse a nuestro canal, ¿vale? Para seguir haciendo esta información. Gracias. Seguimos con lo siguiente. Sí, digamos que nos falta el último, el arraigo familiar. Arraigo familiar, exactamente.
que un arraigo familiar que se nos transforma absolutamente Sí, sí. y se distingue del arraigo familiar del antiguo reglamento, Exacto. porque en ese momento los familiares que nos van a dar derecho para regularizarnos en España, ¿cuáles son? Es que el arraigo familiar, olvidarse de estar ahí incluyéndose, tengo un hijo español, ¿vale? No. El arraigo familiar ya no está hecho para los españoles. El arraigo familiar, si tengo un hijo menor, es porque mi hijo menor es francés o es portugués. O sea, tiene una nacionalidad de la Unión Europea. De Y algún yo, país de sí, la Unión Europea exacto. o Es Suiza. como, por poner un ejemplo, yo sin papeles estoy en Francia y qué sé yo, me caso con una francesa o tengo un hijo con una francesa y mi hijo tiene nacionalidad por ella francesa. Pero yo no quiero vivir en Francia, ni mi esposa tampoco quiere vivir en Francia, y mi pareja no quiere. Nos venimos a España. Y en España me empadrono, mi cónyuge francés no tiene por qué regularizarse porque él ya es parte de la Unión Europea. Y en ese momento, pues digo, tengo un hijo menor de nacionalidad francesa. Entonces, el arraigo familiar de España me permite, yo, siendo extranjero, sin papeles, como tengo un hijo menor que convive conmigo y es de nacionalidad francesa o de la Unión Europea, pues darme papeles por ese arraigo familiar, que antiguamente era siendo un menor español. Exactamente. Porque todos los españoles se trasladan a la residencia para familiares de españoles. Ojo, entonces el arraigo familiar ya no está hecho para los españoles. ¿Vale? Que lo sepamos así. El antiguo reglamento sí. Por eso a mucha gente, pues, que nos viene al despacho, le decimos aproveche todavía el antiguo arraigo familiar, donde usted como español puede dar una autorización de residencia por 5 años a su familiar, el cónyuge, la pareja, el suegro, los hijastros, mayores o menores de cierta edad. De hecho, el arraigo anterior, del reglamento anterior, en muchos casos es más beneficioso que, pues lógicamente, el arraigo familiar en el reglamento actual, en el reglamento nuevo. De modo que hay que verlo muy bien y posiblemente algunos supuestos, como podrían ser los padres mayores de 65 años, deberían apresurar los hijos, si los hijos son españoles, tramitar la residencia de los padres, de los ascendientes, por el antiguo reglamento, antes del 20 de mayo. Claro. Y también este arraigo familiar, pues también pone un segundo supuesto a quien preste apoyo a una persona con discapacidad, que sea nacional de otro estado, o sea, que no sea español. O sea, yo estoy prestando apoyo a una persona que tiene discapacidad, yo lo cuido, pero siempre y cuando sea o de un portugués, un francés, un alemán, un italiano, un español. No, 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 eso es para residencia de familiares de españoles. Entonces este arraigo es para el cuidador, por hablarlo así, pero no dice, sino que preste apoyo a una persona que sea nacional de un estado de la Unión Europea, ¿vale? Para ejercicio de la capacidad, siempre que la persona solicitante sea su familiar. Eso sí, oiga, es que eso, para mí, muy difícil de encontrar. O sea, siempre y cuando sea mi familiar. O sea, yo vengo de Perú, tengo una persona francesa que vive en España y le estoy ayudando porque tiene una discapacidad. ¿Puedo solicitar ese arraigo familiar? No, porque tú no eres el familiar. ¿Vale? O sea, tiene que ser un familiar. Pues, y que no sea español el que le voy a cuidar. Entonces, si es español, me tengo que ir a residencia para familiares de españoles, que también existe la figura del cuidador. ¿Vale? Pero aquí también lo han puesto, porque puede darse algún supuesto remotamente remoto. hablando. ¿Vale? Pues no sé, el legislador que hizo esto pensaría, pues, no sé, que tiene algún familiar de la Unión Europea él, porque yo no lo tengo. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto más adelante. Así que esto es lo que queríamos informarles sobre todos los arraigos que vienen en el nuevo reglamento, un poco nuestras opiniones personales que también sirven porque ya vamos con más de 20 años en el despacho, concretamente, bueno, desde el año 2000. yo desde el año 98, ¿vale? Por lo tanto, la experiencia nos ha marcado, pues, que podemos debatir algún concepto de los reglamentos. Y como yo digo, pues por primera vez el borrador del reglamento se ha publicado tanto por las redes sociales que ha parecido que eso iba a ser verdad.
y luego el 19 de noviembre se aprueba, el 20 de noviembre lo publican y vemos que lo del borrador ha quedado pues Muy poca cosa. muy poca cosa. Entonces, ojo, esto nos da como lección pues que no debemos apresurarnos en comentar un borrador como que fuese cierto para luego estar corrigiéndonos y lógicamente todavía pues veo que en las redes sociales deambulan ahí esos comentarios del arraigo de segunda oportunidad donde Anteriores. al de protección internacional le van a dar papeles y le animan a que esté en España, pues no. Está dando lugar a confusión. Una ¿no? confusión total. Entonces, al menos los despachos o los gestores, abogados, profesionales que están en extranjería deberían ser más cautos en no adelantarse en decir algo del borrador, ¿no? Mientras no tengamos una O no cosa- adelantarse demasiado. no se tiene ya el reglamento aprobado, lógicamente se puede comentar muchas cosas, ¿vale? Yo, por experiencia, pues en el año 2000 he visto un borrador cuando se hizo una regularización y nunca se comentó tanto, no había tantas redes sociales. Luego en el 2001, luego en el 2004, ahí se hizo la regularización con Zapatero y tampoco se comentó el borrador del reglamento, sino concretamente cuando ya salió publicado. Luego, pues en el 2011, otra vez se modifica el reglamento y tampoco se comentó tanto un borrador. Luego ya se comenzó a comentar en el año 2022 con este parche que hicieron dándole arraigos de la formación y la figura de que el estudiante podía trabajar. Y ahora en el 2024, pues sale el borrador, creo que salió en agosto o septiembre, no me acuerdo muy bien, y se comienza a comentar y hacer pues una noticia total del borrador. Por lo tanto, seamos cautos y busquemos siempre pues que el asesoramiento sea bueno, que sea el profesional que esté enterado y que le dé las pautas para poder seguir adelante con su regularización en España. Que posiblemente hay que preparar, a veces hay que preparar con anticipación una solicitud, no se puede decidir presentar, solicitar ya, hay que cumplir con ciertos requisitos que en algunos casos podrían ser no muy fáciles, como lo estamos viendo con el nuevo reglamento para los ascendientes y los hijos mayores de 26 años de los españoles. Eso hay que irlo preparando muy bien, Así que con lujo de detalle. Entonces, viene muy bien asesorarse, preguntar, averiguar, investigar con un profesional que tiene experiencia en ese sentido. y hay una cosa que ahora lo repito muy frecuentemente. Hace unas semanas atrás, pues escuché a un abogado de Tenerife que decía pues que cuando un cliente viene al despacho, claro que por lógica el cliente tiene la razón, ¿vale? Pero cuando llega a un despacho, porque va a averiguar algo que es jurídico o algo del derecho administrativo, en este caso extranjería, muchas veces quien tiene la razón es el despacho, ¿vale? Y entonces él decía, ¿y quién entonces, cómo entonces el cliente tiene la razón? Y él lo comparó. La razón la tiene en el Corte Inglés, ¿vale? O sea que cuando vamos a comprar un par de zapatos, ¿quién tiene la razón? El cliente. Pero cuando vamos a asesorarnos a algo que puede ser nuestra autorización de residencia, muchas veces la razón la tiene el despacho, quien le asesora, porque le tiene que dar el camino para que lo encamine hacia ese permiso tan ansiado que permite estar legal en España, ¿vale? Claro, posiblemente los conocimientos técnicos prevalecen sobre pues, simple consumición de un producto, digamos, Exacto. en este caso de servicio legal. Perfecto. Darnos un like, que eso nos favorece mucho. Recomendarnos. Ahí están nuestros teléfonos, pedir cita. Está también la página web para pedir citas. Y pues vamos a ver cómo podemos solucionar todos estos grandes problemas que tenemos ahora para legalizarnos dentro de España, ¿vale? Regularizarnos y hasta pues, realizar todo tipo de gestiones, porque aquí tenemos gente desde la regularización hasta jubilación. Es que yo siempre les digo a mis clientes, oiga, yo no lo quiero, después de que esté legal, yo no lo quiero ver por el despacho, no es porque no lo quiera ver, no que le doy ese sentido porque quiero que se regularice, que tenga inclusive su nacionalidad y luego verlo una vez al año por hacer su declaración de la renta de pronto, pero no por tenerlo aquí sin papeles toda la vida, ¿no? Y en una próxima ocasión pues volveremos a publicar otro vídeo explicando otros temas del nuevo reglamento. Muchas gracias por vuestra atención. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Adiós.